¿Has visto alguna vez algo tan hermoso que te da miedo? No hablo de belleza común, hablo de esa perfección que parece imposible, esa simetría que no debería existir en la naturaleza, ese detalle tan preciso que sabes que alguien tuvo que sufrir para crearlo, porque la belleza extrema siempre tiene un costo, y a veces ese costo no lo paga quien crea, lo pagan otros, en silencio, en la oscuridad, mientras sus gritos se convierten en arte que la gente admira sin hacer preguntas. Esta historia comienza en Tlaxcala, en el año de 1871, un estado pequeño de paisajes verdes, donde las tradiciones artesanales se transmitían de generación en generación con un orgullo casi religioso. Era tierra de tejedores, de alfareros, de gente que trabajaba con las manos y que encontraba en el oficio no solo sustento, sino identidad. Y entre todos esos artesanos, había uno que destacaba por la perfección casi sobrenatural de su trabajo. Se llamaba Jacinto Maldonado, un hombre de unos 40 años, callado, de manos delgadas y dedos largos que se movían con una gracia hipnótica cuando trabajaba. Jacinto era fabricante de muñecas, no muñecas comunes de trapo o madera, muñecas de porcelana, piezas tan detalladas, tan realistas, que parecían niñas pequeñas congeladas en el tiempo, con pestañas reales, con cabello humano, con ojos de vidrio que seguían tu mirada de una manera que te hacía dudar de si realmente eran objetos inanimados. Las familias ricas las compraban como piezas de colección, las exhibían en vitrinas de cristal, y los visitantes se quedaban mirándolas durante minutos, fascinados por la maestría técnica, sin poder apartar la vista de esos rostros perfectos que parecían a punto de respirar. Pero nadie preguntaba cómo las hacía, nadie cuestionaba de dónde sacaba los materiales, nadie se atrevía a visitar su taller. Si estás escuchando esto ahora, en la soledad de la madrugada quédate hasta el final, suscríbete, porque necesitas saber que hay oficios que esconden horrores, que hay artistas cuya genialidad está construida sobre sufrimiento que nunca debió existir, y que los objetos hermosos que admiramos a veces llevan dentro secretos que nos cambiarían para siempre si los conociéramos. Jacinto vivía en las afueras del pueblo, en una casa de adobe con ventanas pequeñas que siempre permanecían cerradas. Trabajaba solo. Nunca aceptó aprendices. Nunca permitió que nadie entrara a su taller. Y cuando entregaba sus muñecas, llegaba envuelto en silencio, dejaba la pieza, recibía el pago y se marchaba sin cruzar más de 5 palabras. La gente lo encontraba raro, pero en los pueblos pequeños siempre hay alguien raro. Y mientras hiciera bien su trabajo, nadie se metía en su vida. Hasta que empezaron las desapariciones. No fueron repentinas, no fueron obvias. Comenzaron de manera dispersa, fácil de ignorar. Una niña de un pueblo vecino que salió a jugar y nunca regresó. Un niño huérfano que vivía con parientes lejanos y que un día simplemente dejó de aparecer. Una muchacha de 12 años que fue a comprar al mercado y nunca volvió a casa. Casos separados por semanas, por meses. Niños sin familia cercana. Niños que nadie reclamaría con demasiada insistencia. Niños que el sistema de la época permitía que desaparecieran en el olvido. Pero había un patrón que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Todas las desapariciones ocurrían poco antes de que Jacinto entregara una nueva muñeca. Escucha, cuando finalmente la verdad salió a la luz, cuando alguien finalmente conectó los puntos, fue por accidente. Como siempre sucede con los secretos demasiado monstruosos para permanecer ocultos, sucedió cuando una mujer llamada Doña Gertrudis compró una de las muñecas de Jacinto para su hija. Era una pieza excepcional, una niña de porcelana con vestido azul y trenzas color castaño, los ojos verdes, la piel con ese tono rosado que parecía tener sangre circulando debajo.
La hija de doña Gertrudis quedó encantada. La llamó Carolina. La llevaba a todas partes, dormía con ella, le hablaba como si fuera una hermana pequeña. Pero después de algunas semanas, la niña empezó a comportarse extraño. Decía que Carolina le hablaba de noche, que le contaba cosas, que le pedía ayuda. Doña Gertrudis asumió que era imaginación infantil, juegos de niños, nada preocupante. Hasta que una noche escuchó a su hija gritando. Corrió a su habitación, la encontró sentada en la cama, señalando a la muñeca con expresión de terror absoluto. «Está llorando. Mamá, está llorando por dentro». Doña Gertrudis tomó la muñeca, la examinó. No vio nada raro, pero cuando la acercó a su oído, cuando prestó atención en el silencio de la noche, escuchó algo. Un sonido, tenue, como un quejido apagado que venía del interior de la porcelana. Doña Gertrudis sintió un escalofrío recorrerle la columna. Llevó la muñeca a la luz, la revisó minuciosamente, y entonces notó algo que la dejó helada. En la nuca de la muñeca, oculta bajo el cabello, había una costura irregular, como si la cabeza de porcelana hubiera sido abierta y luego sellada de nuevo. Doña Gertrudis, con manos temblorosas, tomó un cuchillo de cocina, insertó la punta en la costura, hizo palanca suavemente, y la cabeza se abrió. Y lo que había dentro hizo que doña Gertrudis soltara la muñeca y retrocediera hasta golpearse contra la pared. Porque adentro no había el relleno común de las muñecas. No había algodón ni aserrín. Había un cráneo humano, pequeño, de niña, limpiado, pulido, usado como estructura interna para dar forma a la porcelana exterior. Doña Gertrudis gritó. Su grito despertó a todo el vecindario, y cuando llegaron las autoridades, cuando examinaron la muñeca, cuando confirmaron lo que doña Gertrudis había descubierto, la investigación más grande en la historia de Tlaxcala comenzó de inmediato. Fueron a la casa de Jacinto esa misma noche. Un grupo de hombres armados rodearon la propiedad, llamaron a la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada, la casa estaba vacía. Jacinto había huido, pero su taller estaba intacto, y lo que encontraron ahí convirtió la investigación en pesadilla. El taller era amplio, con mesas largas llenas de herramientas, moldes de porcelana en diferentes tamaños, y en los estantes, organizadas meticulosamente, había partes. Manos pequeñas de porcelana con huesos infantiles dentro, pies con estructura ósea real, torsos huecos con costillas diminutas integradas en la arcilla, y en el fondo del taller, en una habitación oculta detrás de una cortina gruesa, había más. Había niños, no vivos, pero tampoco completamente muertos. Estaban en diferentes etapas de transformación, algunos recién fallecidos, preparándose para el proceso, otros ya parcialmente convertidos en muñecas, con partes de su cuerpo reemplazadas por porcelana, mientras otras permanecían orgánicas, y los que estaban completos, los que ya eran muñecas terminadas, esperando ser entregados. Las autoridades contaron 11 cuerpos en diferentes estados, 11 niños que habían sido secuestrados, asesinados y transformados en objetos de arte con una metodología tan precisa que revelaba años de práctica. Jacinto los mataba con cuidado, sin dañar la estructura ósea. Luego limpiaba los huesos, los usaba como armazón interno para las muñecas, moldeaba porcelana alrededor de ellos y creaba piezas tan realistas porque literalmente contenían partes reales de niños. El cabello era cabello real, las pestañas, pestañas reales, y en algunos casos, cuando la piel de los niños estaba en buen estado, la curtía, la preservaba y la usaba como capa final sobre la porcelana para darle esa textura imposible de replicar de otra manera. Jacinto Maldonado nunca fue capturado. Desapareció esa noche y nunca más se supo de él. Hay quienes dicen que huyó a otro país.
otros que se suicidó en algún lugar remoto, y hay quienes creen que nunca dejó de trabajar, que simplemente cambió de nombre y continuó su oficio en otro lugar, porque había demanda, porque sus muñecas eran codiciadas y porque nadie preguntaba cómo las hacía. Las muñecas que fueron recuperadas, las que ya habían sido vendidas a familias, fueron confiscadas. Las autoridades intentaron destruirlas, pero enfrentaron un problema. ¿Cómo destruyes algo que contiene restos humanos? ¿Las quemas? ¿Las entierras? Finalmente decidieron enterrarlas en tierra consagrada, cada muñeca en una caja individual, con una bendición, como si fueran cuerpos completos, porque de cierta manera lo eran, pero no todas fueron recuperadas, porque Jacinto había estado trabajando durante años, había vendido decenas de muñecas a coleccionistas privados, a familias adineradas de otros estados, incluso a compradores extranjeros. Y muchas de esas muñecas nunca fueron rastreadas. Siguen existiendo, en colecciones privadas, en casas viejas, en museos pequeños que las exhiben sin conocer su verdadera naturaleza. Y la gente las mira, las admira, las fotografía, sin saber que lo que están viendo no es solo arte. Es un niño, atrapado, convertido en objeto. Si alguna vez has visto una muñeca antigua que te hizo sentir incómodo, si alguna vez has sentido que ciertos objetos tienen presencia propia, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "la vi" o "me miró" y comparte esta historia con alguien que deba conocerla, porque hay arte que no debería existir. Hay belleza construida sobre atrocidad. La casa de Jacinto fue quemada, pero el terreno donde estuvo nunca se limpió completamente. Y la gente del pueblo dice que a veces, cuando pasan cerca de ese lugar, escuchan cosas, risas de niños, llantos, voces pidiendo ayuda, como si algo de los niños que murieron ahí permaneciera, como si sus esencias estuvieran atrapadas en la tierra que absorbió su sangre, esperando ser liberadas. Y hay algo más que los investigadores descubrieron pero que nunca se hizo público. Descubrieron que Jacinto tenía contactos, gente que le conseguía niños, que le ayudaba a transportarlos, que sabía lo que hacía y participaba a cambio de dinero. Y esas personas nunca fueron identificadas, nunca fueron arrestadas. Es posible que sigan ahí, que sus descendientes continúen en el mismo negocio. Porque hay mercados oscuros para todo. Y hay coleccionistas dispuestos a pagar fortunas por piezas únicas sin importar cómo se obtuvieron. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que pienses en algo. Piensa en las muñecas antiguas que has visto. En museos, en casas de abuelas, en tiendas de antigüedades. Las has mirado de cerca. ¿Has notado lo realistas que son algunas? ¿Has sentido alguna vez que te observan de vuelta? Porque no todas las muñecas antiguas son inocentes. No todas fueron hechas con métodos convencionales. Y algunas, las más hermosas, las más perfectas, tal vez esconden dentro algo que nunca debió usarse. Y si esta noche ves una muñeca de porcelana en tu casa, si hay una que heredaste o que compraste sin conocer su origen, acércate, míralas los ojos, escucha. Y si sientes que algo dentro de ella se mueve, si escuchas un susurro que no debería existir, si ves que sus labios de porcelana parecen querer hablar, no la ignores, porque tal vez ahí hay alguien. Alguien que lleva décadas atrapado, esperando que finalmente alguien escuche y que haga lo que Jacinto Maldonado nunca permitió: liberarlos.